doy para la búsqueda, me voy a Google Colab, en la parte superior derecha dice New Notebook. Entonces yo le doy clic ahí y me envía directamente a la creación de un proyecto de notebook y aquí es donde yo puedo programar. Para hacer un simplemente print con lo que viene siendo Python, pongo la instrucción. Déjenme ver si le puedo hacer un poquito más de zoom. Esto. Porque lo veo muy... Espero que se vea... Bueno, lo veo muy pequeño. Ándale, así. Entonces, yo puedo escribir la instrucción print y puedo poner hola mundo. Y en este momento, pues bueno, puedo ejecutar. Doy ejecutar en todo. Dejo que cargue un poquito y bueno, ya está. En caso de que haga algún tipo de modificación, hola, le voy a poner control enter y también se ejecuta. Ya aquí en este momento cambió. Ahora, lo que me gusta mucho de Jupyter Notebook es de que yo puedo como fragmentar todo mi proyecto de Python. Por ejemplo, si yo le doy clic en esta parte que dice código o le pongo el atajo de comando control M, control MB, me abre como otra celda, ¿vale? Eso es lo que me gusta, bueno, y lo que recomiendo mucho de utilizar Jupyter Notebook, que podemos utilizar varias partes y varios fragmentos. Por ejemplo, otro print en el cual yo voy a decir hola y ejecuto. Pero en este momento yo ejecuté el hola de acá, sin embargo, el de aquí no se ejecutó. Por ejemplo, para nosotros poner variables en Python, recordemos que una variable es un lugar en el cual nosotros vamos a almacenar un dato. Si yo pongo A es igual a 4, ¿vale? Y me voy al de aquí abajo y pongo hola y saludos. Yo le doy control enter a la celda de abajo, me ejecuta el de acá, pero el de aquí ya no lo ha ejecutado. De hecho, en la parte izquierda aparece una flechita de 0 segundos, de que se tardó 0 segundos en ejecutar, menos de 0 segundos, o más bien, más de 0 segundos, pero menos de 1. Y pues bueno, no se ejecutó el de acá arriba, ¿vale? Por ejemplo, si yo vuelvo a poner una instrucción, por ejemplo, hola, y le extiendo toda la A, me voy acá y le voy a poner coma, saludos, amigos. Ejecutó el de abajo y el de arriba no se ejecutó, solo hasta que yo me vaya, seleccione la celda, le dé control enter y lo ejecute. Ahí sí, en ese momento ya se ejecutó. Y el último estado, el último estatus es justamente que se ejecutó y que pues obviamente se tardó un poquito más de 0 segundos, pero menos de un segundo, ¿vale? Entonces, pues la verdad es que está bastante interesante, está bastante chido la parte de Jupyter. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí un print A? ¿Me mandará algún error? Vean cómo, a pesar de que son celdas separadas, tienen relación a la vez. Yo puedo ejecutar una celda por separado, pero si ejecuto todo o con un orden específico, yo puedo traer esos valores de las variables entre cada celda. ¿Ok? Yo ejecuté al principio, el A es igual a 4, pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, le pongo A es igual a 5 y le doy a ejecutar acá? Vean cómo me sale 4. ¿Por qué? Porque el último valor, la última ejecución que teníamos era cuando A valía 4. En este momento A vale 5, ¿vale? Pero yo no he ejecutado la primera celda. Entonces, en cuanto ejecute la primera celda y vuelva a ejecutar en la segunda, en ese momento ya se actualizó, ¿vale? Entonces, igualmente lo vamos a ir como viendo un poquito más lento. Sin embargo, eso es lo que quiero que vean que tiene Jupyter, ¿vale? Con Jupyter puedo hacer este tipo de cosas y eso es bastante interesante, es bastante padre. Ahora, IDEs locales que nosotros podemos tener para que podamos programar con Python y que les recomiendo mucho es la parte del IDE de JetBrains de PyCharm, ¿vale? Nosotros tenemos, un segundo porque creo que alguien se quiere unir. ¿Listo? Eh, nosotros tenemos la parte de JetBrains, ¿vale? Me voy a JetBrains, que es pues, una empresa que nos da diferentes IDEs. Me voy a la parte de desarrolladores, sobrepongo el cursor y aquí en la primera opción me sale todos los IDEs, ¿vale? Entonces yo voy a seleccionar la primera y
aquí adentro me aparece la variedad de todos los IDEs que puedo tener dependiendo del lenguaje de programación. Si son alguien que programan en Kotlin, me recomienda que descargue IntelliJ, ¿vale? Si soy alguien de Java, igualmente IntelliJ, ¿vale? Por ejemplo, TypeScript me manda WebStorm, ¿vale? Por ejemplo, alguien con R me manda PyCharm y DataSpeed, ¿vale? ¿Qué pasa si yo me voy a Python? También me recomienda ambos. Ahora, ¿yo cuál les recomiendo? Para Python, PyCharm, porque ahorita se los voy a enseñar. Ahora, resulta ser que todas estas herramientas son de paga, tienen una versión gratuita, pero por tiempo. Sin embargo, nosotros, al ser una institución de educación, podemos sacar nuestra licencia o nuestra cuenta vinculada como educacional. Aquellos que ya han cursado programación de videojuegos sabrán que podemos vincular toda la suite de AutoCAD, Autodesk, Unity, etcétera, con una cuenta de alumnos, ¿vale? Entonces, incluso en más herramientas que nosotros tenemos, recordemos que ahora sí que la UNAM nos da diferentes software, por ejemplo, si pongo software UNAM, pues nos va a dar una gran variedad de pues de software, ¿vale? Entonces, pues hay muchas cosas que podemos nosotros sacar nuestras cuentas institucionales, ¿vale? Por ejemplo, MATLAB, Wolfram, ¿vale? GeoGebra incluso. Entonces, y de así hay de muchísimas categorías que nos pueden servir. Incluso aquellos que ya hayan cursado más de séptimo semestre, me parece que es más de séptimo, nos dan un certificado SSL para nuestros servidores. Si en algún momento queremos hacer algo de ese estilo. Creo que ya no está, pero antes nos daban un certificado SSL por parte de la UNAM para que podamos hacer nuestro HTTPS dentro de nuestras páginas web, ¿no? Y bueno, de ahí hay muchísimas cosas que nos sirven. De sistemas operativos, pues me están poniendo los de Linux, lo cual es, pues, son de acceso libre, ahí como que tiene un poquito de no tiene lógica que nos pongan eso, pero bueno, a lo mejor habrá, como nosotros somos programadores, pues entendemos que Linux es libre, pero hay otros que no. Si nos dieran CentOS, por ejemplo, CentOS en versión server, pues diríamos que está padre porque pues CentOS en versión server sí la cobran, ¿vale? O hay algunas otras versiones de Linux que no son libres. Ok, entonces, una vez que igualmente les voy a mandar un video de cómo ustedes pueden vincular su cuenta de @Aragón con una cuenta de JetBrains para que puedan disponer de todo esto. ¿Cuánto les dura? Un año, ¿vale? Pero cuando pase ese año, les va a llegar un correo de JetBrains en donde les dice, oigan, ¿sigues estudiando? ¿Sigues siendo estudiante? Ustedes le van a dar que sí y se renueva su licencia. Yo llevo así aproximadamente 2 años, 3 años, diciéndole que sí, no ha pasado absolutamente nada. Obviamente ni siquiera te piden así como una tarjeta o algo, no hay absolutamente nada de eso. Entonces, pues simplemente como mi correo está activo, todavía lo tengo activo, el de @Aragón, pues sin problemas lo puedo hacer, ¿vale? Ese mensaje de si sigue siendo estudiante te llega obviamente al correo de Aragón. En caso de que yo no pudiera ya acceder a mi correo de Aragón, pues ahí es donde yo ya no le podría dar renovar y ahí sí ya me quitarían las herramientas de los IDs. Entonces yo dependo de que mi correo Aragón pues siga activo, ¿no? Entonces, si ustedes todavía lo tienen activo, pues aprovechen toda esta suite que nos está ya dando JetBrains, ¿vale? Y es bastante buena, ¿vale? Visual Studio, podemos sacar C#, .NET y obviamente los scripts que nosotros sacamos de C# los podemos unir con Unity y también podemos obviamente programar con Unreal Engine, ¿va? Entonces hay bastante cosas, PHP, C, R, C++, HTML, JavaScript, Go, entre otros, ¿va? Ahora, ¿cómo se ve PyCharm? Pues yo lo tengo acá abajo, me parece que sí estoy compartiendo toda la pantalla, sí. Eh, yo lo tengo aquí, espero que no tenga algún programita ahí abierto, según yo no. Tengo uno de Jupyter Notebook igualmente. Voy a cerrar este. Eso sí, es un poquito pesado, sí tiene un poquito de recursos, pero aún así es bastante bueno. Vale. Así se ve un parecido a la interfaz de inicio de Jupyter, bueno, de
la suite de JetBrains. De hecho, cuando también abrimos un programa de IntelliJ, que es otro IDE para programar con Java de JetBrains, pues también te saca la misma interfaz. Y nos pone New Notebook, New Script, New Project, etcétera, ¿va? ¿Qué pasa si yo le doy New Project? Si yo le doy New Project, me dice, ok, ¿quieres hacerlo puramente en Python? ¿Y tienes una versión de Python o quieres que descargue una versión de Python? ¿Vale? Entonces, yo tengo, por ejemplo, en mi sistema, tengo instalado la versión 3.13 y la versión 3.14 y puedo estar jugando y seleccionando la que yo quiera, ¿vale? Ahora, si yo me voy a Jupyter, también me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes estas versiones de Jupyter y también la parte donde se va a guardar mi archivo, pues es esta, ¿no? Tu ruta, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo voy a dejar en ahí, le voy a poner proyecto y ahorita nada más es demostrativo, no es que lo tengan que hacer. Jupyter Project y le voy a poner proyecto. Voy a elegir esa versión y se va a crear el proyecto con Jupyter Notebook. Ahorita no me está apareciendo nada porque se están descargando todo lo que tiene que ver los paquetes, se está vinculando Python con Jupyter y bueno, una vez que se puedan descargar todo, vean cómo me aparece lo mismo que nosotros teníamos en Colab, pequeñas celdas y ahorita van a ver esta celda que puedo manejar texto dentro de Jupyter Notebook y es por eso que me gusta mucho porque podemos manejar algo llamado Markdown, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a la parte de acá y pongo Markdown, ¿vale? Nos dice que es un lenguaje de marcado ligero, ¿vale? Que funciona con símbolos. O sea, yo puedo crear este tipo de encabezados si manejo ciertos símbolos y cierta combinación entre ambos y mi texto, ¿vale? Si yo doy doble clic dentro de esta misma, vean cómo es un texto normal, pero por el simple hecho de tener aquí un pequeño símbolo de gato, pues si yo salgo de la celda, lo pone como si fuera un título. Ahora, si yo me voy a la parte de Colab, ¿vale? Dentro de Colab y creo otra celda, puedo también, más bien del lado derecho que dice agregar texto, me va a crear una celda de tipo Markdown y yo puedo estar jugando aquí, ¿vale? Entonces es, pues la verdad, bastante interesante cómo maneja toda esta parte. Por ejemplo, vamos a ver. Mira, como dice, esto tiene formato de código. Si yo me voy a la celda de donde tenía mi código, nos aparece de esta manera. Y la combinación de los Markdown, no sé si tengan algún tipo de documentación. Y si sí, pues bueno, podemos investigarla. Vean cómo nos aparece. Si yo pongo dos símbolos de gatito, me van a aparecer cómo puedo hacer un título. Si yo pongo tres, va a ser un subtítulo. Si yo pongo el texto normal, sin ningún tipo de gatito, pues me lo va a poner normal. Y también tenemos la equivalencia en HTML de cómo se vería, ¿va? Entonces es bastante interesante la parte de cómo te deja comentar y documentar un código, lo que viene siendo Jupyter, ¿va? Entonces, herramientas bastante interesantes que nosotros tenemos por acá. Ahora, lo mismo que puedo hacer con Colab, lo puedo hacer con PyChart, por ejemplo, hago otro print y también puedo hacer exactamente lo mismo. Ejecuto la de abajo, doy con Control Enter y aquí pues obviamente está esperando porque Jupyter tiene que enlazarse con una parte de un servidor y también ahí está interesante. Aquellos que tengan a lo mejor Anaconda y bueno, que son de semestres más avanzados, y que tengan Anaconda, a lo mejor tuvieron que iniciar todo lo que tiene que ser Jupyter Notebook o Jupyter Lab dentro de su localhost y a una dirección IP para que puedan disfrutar de todas las herramientas de Jupyter, ¿vale? De hecho, Anaconda trata de justamente captar eso y que nosotros no podamos como ver en qué localhost se está conectando. Si yo le doy clic al localhost, vean cómo me va a abrir literalmente Jupyter y aquí yo puedo ver mis códigos, ¿vale? Entonces, vean que en realidad Jupyter Notebook se trabaja en la web o de manera local, pero utilizando la web y pues bueno, puedo hacer varias cosillas ahí, pero nos estamos ayudando de un IDE que es PyCharm
para poder ejecutar nuestro código, ¿vale? Entonces son múltiples herramientas ahí bastante interesantes que podemos estar haciendo, ¿va? Son los IDEs que podemos utilizar para Python. Hay más, obviamente podemos utilizar Spider, podemos utilizar el mismo IDE que nos da Python. De hecho, no sé si tenga un Python de este lado. El propio intérprete que nos da Python, que es como esta ventanita simple, donde pues lo tenemos aquí. Sin embargo, pues es muy, muy viejito esto, o muy básico, no muy viejo, pero muy, muy básico. Ahí yo le di Enter y ya nos mandó nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener una variable? Recordemos que una variable es un lugar donde se almacenan datos. Yo le voy a dar Enter, ahí ya guardé cuánto vale A, y después pongo B con valor a 1, ya sé cuánto vale B, y posteriormente hago la suma o el algoritmo que nosotros vimos en la anterior vez, que era A más B, y si lo ejecuto, me sale mi 4. Ahora, ¿qué pasa si pongo una C es igual a A más B y mando a imprimir lo que viene siendo C? Me va a mandar el 4, ¿va? Entonces, lo mismo que puedo hacer con Jupyter, lo puedo hacer incluso en el mismo intérprete que Python nos da al momento de descargarlo. Donde descargar Python, pues simplemente vayan a su navegador, ponemos Python, descargas, descargar, nos vamos a la primera página que nos está dando y nos vamos a la parte de descargas. Podemos aquí darle clic al botón o podemos descargar las versiones que nosotros queramos. Recordemos que también existen versiones TLS, que son versiones como estables, y hay versiones que son nuevas que pueden tener incompatibilidad contra ciertos librerías, etcétera. Incluso aquí nos está diciendo cuál es como la seguridad de cada una de las versiones, por algo están cambiando versiones, entonces es muy importante que también tengamos como la versión estable, pero también cuidando que tenga bastante seguridad, ¿va? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con Colab, o al menos los que voy a estar viendo los algoritmos los voy a estar viendo con Colab, con Python, o en su momento, pues PyCharm, porque pues el chiste es ver algoritmos, no tanto un lenguaje de programación, entonces no me voy a estar como que casando con o instalando muchos IDEs. Les recomiendo que pues trabajen con Colab, porque para que no estén descargando, entonces navegador, Colab, la primer resultado que nos pone en la parte superior derecha, New Notebook, nos vamos ahí y nos va a hacer un pequeño programita en donde yo voy a poder estar haciendo todo lo que tiene que ver con mi código. ¿En dónde se va a guardar? Vean que yo puedo, así como un archivo en Drive, yo puedo modificar el nombre y puedo ponerle intersemestral, doy guardar y cuando yo me vaya a la parte de mi Drive, en esta parte, nos va a abrir una pequeña, bueno, nos abre o nos crea más bien Drive, una carpeta que se llama Collab Notebooks y aquí nos pone pues obviamente todos nuestros proyectos, ¿vale? Parece que todavía no se guarda, a lo mejor porque todavía no ejecuto algo, todavía no he hecho el cambio del nombre. Voy a ver si poniendo print 4 y en la parte de mi Drive, a ver si ya se actualiza, lo refresco. No, todavía no se ha actualizado, pero pues bueno, ahí les va a tener que aparecer actualizado, ¿no? Los nombres. Entonces, pues yo les recomiendo que sea con Colab, todo lo que tenga que ver con Python, y es que es donde estoy, ya se guardó, intersemestre es donde estoy, tengo un poquito de internet un poquito malo, pero bueno. Eh, Una vez dicho eso, pues Colab nos va a servir para esto. Cuando vea programas en Java, pues sí voy a tratar de como que explicarlos y voy a tratar de no utilizar tanto Java. Sin embargo, hay conceptos que son muy importantes que entendamos en Java, ¿vale? Eh, Rápido repaso para todos los que vean Java. Este es el programa que se llama IntelliJ, que también es de JetBrains. Ponemos New Project y cuando ustedes tengan la versión de Pro, pues van a poder disfrutar de muchas herramientas. Yo manejo mucho Spring Boot, por eso mismo está aquí ya como que predefinido, pero si ustedes descargan IntelliJ como la versión Community, que es la gratis, y no quieren vincular su cuenta, pueden crear proyectos Java, así como un Apache NetBeans, ¿vale? O un Eclipse, Visual Studio, Code, ¿vale? Entonces, yo voy a tener aquí la parte de crear un proyecto en Java
voy a escogerle un nombre, intersemestral, puedo escoger alguna carpeta, etcétera. Voy a ponerle así. Y pregunta interesante, chicos. No para, si hay alguien que tomó mi curso de Spring Boot, no quiero que me conteste. ¿Qué significan estas tres opciones cuando nosotros buildíamos un sistema? IntelliJ, Maven o Great. ¿Qué significan estas tres opciones? ¿Qué pasa si yo pongo Maven? ¿Qué pasa si yo pongo Great? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué significan estas tres? ¿Qué significa esto? Pueden abrir su micro, de preferencia abran su micro para platicar. ¿Qué significa? Creo que ya era más para el diseño gráfico, ¿no? Algo así. Para el diseño gráfico. Interfaces, más bien. ¿Alguien que quiera aportar? ¿O escojo al azar? ¿Alguien que quiera aportar? A ver, busquen. Si hay alguien que ya está buscando de manera rápida y quiera participar. Aunque no entienda, pero a ver, participen. Si no entienden quién les arrojó los resultados y están investigando, no pasa nada, díganlo. Y ahorita lo vamos a explicar. Porque obviamente lo tengo que explicar. ¿Alguien que se anime? Chicos. Ok, a ver. José Julián, tengo entendido que son formas de cómo se construye el proyecto. José Julián, ¿estuviste en mi curso de Spring Boot? Porque me suena tu nombre. No sé por qué me suena. ¿Estuviste en mi curso? Bueno, quién sabe. Todas estas opciones, cuando ustedes llegaron a la parte de programación orientada a objetos, tuvieron que haber utilizado un IDE, como por ejemplo Apache NetBeans. Algunos profes se han estado actualizando en la parte de la creación de sus IDEs y han trabajado con IntelliJ. Otros profes han trabajado con Eclipse. ¿Y cuáles recomiendo yo? A ver, antes de seguir, dice Eduardo, me salió que IntelliJ es un entorno de desarrollo para programar en Java y Maven es una herramienta de construcción del sistema que gestiona dependencias y compila proyectos automáticamente. Ok. Me gustó la respuesta que te arrojó tu investigación, pero vamos a explicarlo. Cuando nosotros creamos un proyecto por ejemplo, en IntelliJ, nos aparecen estas tres opciones. Algunos otros IDEs, como por ejemplo Apache NetBeans, aunque no sé si les tocó trabajar con Apache NetBeans o si les va a tocar trabajar con Apache NetBeans, no viene la opción de IntelliJ. Viene una que se llama, por ejemplo, ANT, o en minúsculas, de hecho va o la primera mayúscula y lo demás en minúscula, ANT. Aquí lo estoy poniendo porque no tengo dónde escribir, pero en donde está la localización de la carpeta. Así va a aparecer ANT. Y es bastante interesante. Esa es la única opción que va a cambiar entre IntelliJ a cuando estén utilizando Apache NetBeans, ¿vale? Una construcción del proyecto como por default, ¿vale? Es la diferencia entre ANT e IntelliJ, aunque ANT también es muy importante dentro de la programación web, pero bueno, esos son otros temas un poquito ya más expertos. Aquí lo que nos interesa es saber qué significan estas tres y cuál es la diferencia entre cada una. Bueno, cuando yo les mencionaba que en la carrera ustedes no van a ver ningún aprovechamiento o no van a tener alguna como, eh, no van a tener clases, ¿vale? De programación web con Java. Entonces eso quiere decir que ustedes ya no ven más allá
de lo que se tenía que programar con Java. ¿Qué es lo que sigue después de la programación orientada a objetos? Después de saber estructuras de datos, después de saber diseño y análisis de algoritmos, es justamente saber cómo voy a aplicar ahora mi programación dentro de la web. Y como ya les había comentado en algún momento, actualmente todos son datos, o sea, son todo página web. ¿Y en dónde, chicos, en dónde guardo los datos? ¿Yo dónde guardo los datos? Que me proporciona una página web, algún proyecto, etcétera. ¿Dónde yo guardo esos datos? De hecho, hay una materia con ese nombre. ¿En dónde guardo mis datos? En bases. Exactamente, en una base de datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo conecto un proyecto Java con una base de datos? Y eso es algo que a lo mejor no lo van a tocar a ver porque eso ya es web, aunque también puede ser una aplicación en local utilizando Java FX. Ya no vemos tanto la conexión de un lenguaje de programación. No, no es el tema de sockets. Nosotros ya no vemos la parte de conexión, por ejemplo, de Python con una base de datos. Y tampoco vemos la parte de conexión de Java con una base de datos. O de C, o de C, C Sharp, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vemos eso. Ya es algo que no se ve, que siento yo que deberíamos ver. A lo mejor hay algunos profesores que lo toman en algunas optativas y en temas especiales de computación, porque sí me ha tocado ver algunos, ¿vale? Nosotros llegamos a la materia de programación web y ahí se van a enfrentar a cómo conectar una base de datos, pero utilizando JavaScript, ¿vale? Pero ya no un lenguaje tan robusto como lo es Python, o como lo es Java, o como lo puede llegar a ser C Sharp. C Sharp, para los que no ubiquen este lenguaje de programación, es donde se programa en el Visual Studio, ¿vale? Visual Studio es el moradito. En ese, que es el mismo icono de Visual Studio Code. Si yo me voy acá en el navegador y le pongo Visual Studio, ¿vale? Nos va a aparecer que es el ID por defecto de Microsoft para crear aplicaciones de Microsoft, ¿vale? Entonces, C Sharp es un hijo de Java, de literal la sintaxis es muy parecida a lo que viene siendo Java, y cuando conectas una aplicación de C Sharp a una base de datos, tienes que incluso utilizar un gestor de base de datos específico de C Sharp. Por ejemplo, C Sharp trabaja con lo que viene siendo SQL Server, ¿vale? Python, Java, se puede conectar con MySQL, ¿vale? Entonces son diferentes cositas a las que se van a enfrentar a lo mejor algunos alumnos que todavía no han visto base de datos, pero van a ver muchísimas, así como hay muchos lenguajes de programación, también hay muchos tipos de bases de datos y que van a tener su propia sintaxis. Por ejemplo, si yo utilizo si yo me voy a las bases de datos de Oracle, es una sintaxis completamente diferente. Ahora, ¿yo cómo conecto una aplicación de Java con una base de datos MySQL, ¿vale? O MySQL? ¿Cómo yo puedo conectar una aplicación? Con código, ¿vale? Pero para que yo pueda funcionar ese código, necesito traerme librerías. Pero resulta ser que cuando nosotros estamos programando como por primera vez, te dice IntelliJ, te dice Apache NetBeans, te dice Eclipse, te dicen todos los IDEs de Java que se puedan imaginar, te dicen, oye, ¿es necesario que tengan librerías de base de datos? Y llegamos y pensamos, no es necesario. No es necesario que en mi print, o sea, en mi aplicación de print, yo tenga que estar conectado a una base de datos. O sea, no necesito las librerías, no me cargues más de programas de código, porque recordemos que una librería es una colección de códigos, ¿vale? De paquetes que contienen clases y que pues al final de cuentas código y que se va a ejecutar. Entonces, de nada me sirve tener una librería de cómo conectarme a una base de datos si no la voy a utilizar. Dame lo esencial. Dame, por ejemplo, las clases especiales de system.out.print, ¿no? Las clases system. Dame las de string, dame las de integer, dame las de double, etc., ¿no? Dame las clases
esenciales para que yo pueda funcionar. Pero ahora, si te digo, ok, ya lo separé, ya te doy lo esencial yo como empresa, como Eclipse, como Apache NetBeans, como JetBrains, yo te doy lo esencial para que programes. Pero también te voy a dejar la manera en la que puedas traer, cuando tú necesites conectarte a una base de datos, te voy a dejar la manera en la que tú te puedas conectar a tu proyecto, ¿vale? ¿Cómo es esa manera? Con las famosas dependencias. Una dependencia, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy y le pongo MySQL connector con Java, me va a salir, por ejemplo, en el segundo resultado. Me gusta mucho acceder a esta porque nos da un repositorio de muchas cosas de las cuales yo me puedo conectar. Y vean que existen las versiones de Java, de MySQL, por ejemplo, la 8.33. Ahora, yo entro aquí y la opción que me da aquí abajo es Maven, Gradle, que son las dos que acabamos de ver. Ahora, si yo selecciono la de Gradle, puedo ver cómo yo puedo conectar las librerías de MySQL dentro de un proyecto Java, ¿vale? Con esta instrucción que estoy aquí marcando, yo puedo conectar una base de datos a Java. Bueno, más bien es el inicio para poderme conectar, ¿vale? Con esa simple línea. Ahora con Maven es lo mismo. Si yo copio todo esto de aquí en un archivo específico, me va a dejar conectar una base de datos en un proyecto Java. Ahora, ¿quién decide cuándo es Maven, cuándo es Gradle? La empresa en la que vayan a trabajar. Cuando ustedes trabajen en una empresa, les van a decir cómo conectarse de manera, todos estos conectores, todas estas librerías, cómo conectarlas a su proyecto, porque deben de tener algún tipo de documentación, ¿vale? Entonces van a llegar a su trabajo, les van a decir, ok, este programa que nosotros tenemos está basado en Maven, entonces necesito que hagas que lo conectes a una base de datos. Ah, ok, se van a su repositorio, investigan cómo conectar MySQL a un proyecto Java y les va a aparecer esto. Simplemente lo de aquí nos está diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres que las conexiones sean tipo Maven o tipo Gradle? Vean cuál es la diferencia de código entre ambas. Gradle parece que es un poquito más sencillo, pero cada una tiene sus propias cualidades, ¿vale? Entonces, y también sus propias características allá a nivel empresarial, y eso, pues, bueno, les tocará descubrirlo en el mundo laboral, pero es la diferencia. ¿Cómo voy a construir un proyecto para cuando yo necesite traerme todas esas librerías de código? ¿Vale? Esa es la diferencia. Ahora, también existe la manera de conectar un proyecto en Python con una base de datos, sí, y también extraer librerías. De hecho, cuando nosotros trabajemos la parte de los datos o de procesamiento de datos con Python, vamos a tener que utilizar librerías y también tienen una forma especial de importarse. Igual lo mismo con Java, tienen una forma especial de importarse, ¿va? Entonces, simplemente, de resumen rápido, es la manera en la cual se va a construir mi proyecto para que yo más a futuro pueda utilizar librerías externas para traerlas a mi proyecto, ¿vale? Entonces, sí, es la manera de construcción de un proyecto y bueno, eso sería como que la parte de cuáles son esas tres diferencias. De ahí en fuera puedo escoger el JDK, con IntelliJ me deja descargar algún otro tipo de versión de JDK, puede ser la 25, etcétera, ¿vale? Pero pues ahora sí que eso casi no nos interesa de este momento, aunque sí vamos a ver de menos la versión 17 porque la 17 nos da muchas ventajas en la parte de programación funcional. ¿Saben qué es la programación funcional, chicos? Les enseñaron en programación orientada a objetos qué es la programación funcional. ¿Me pueden alguien decir con micrófono si les enseñaron en programación orientada a objetos qué es la programación funcional? Por ejemplo, Bárbara, ¿de qué semestre eres? Soy de tercer semestre, pero... Ok.
ya pasaste Po. ¿Viste algún... No, la reprobé, de hecho. No puede ser. Sí. Bueno, no nos vamos a ir ahora así que como a especificar tu caso, pero dentro de programación orientada tuvieron que haber visto un tema llamado programación funcional. Ian, ¿lo viste? Creo que sí. Nada más menciona que es un paradigma, pero no me acuerdo en qué está enfocado. Ok. José Julián, ¿alguna vez viste sobre programación funcional? No pasa nada, ¿eh? O sea, no, no les voy a preguntar sobre programación funcional, pero los códigos que vamos a estar viendo, hay muchos que vamos a tener que estar viendo con varios tipos de cosas así. Ian, bueno, creo que, no, perdón, José Miguel, más bien. Sí, pero no lo entendí de todo. Es algo sobre Lambda, ok. Juan Carlos, ¿en qué semestre te encuentras? Y si viste alguna vez algún tema de programación funcional. Soy de octavo, pero Ujú. este no recuerdo mucho, solo que se enfocaba en la creación de funciones, ¿no? Imperativas, declarativas, no me acuerdo muy bien, la verdad. Ok. Me gustó lo que dijiste acerca de funciones. Juan Diego, ¿alguna vez conoces sobre No, programación? no, profe. ¿De qué No, semestre yo eres? voy a pasar al segundo semestre, pero no lo he Ah, visto. ok, bueno. A lo mejor vas a tener que poner atención a ver si es de que, bueno, se llega a tocar. Muchas veces no se alcanzan a tocar esos temas porque pues son un poquito largos y obviamente nos concentramos luego los maestros en otro tipo de temas de programación orientada a objetos. Nelly, ¿sabes? Ajá, a ver, nos pone, yo no recuerdo que el maestro nos haya dicho, pero investigué. La programación funcional es un paradigma que trata la computación como la evaluación de funciones matemáticas enfocándose en el qué declarativo en lugar del cómo imperativo y no entendí muy bien la explicación. Ok, gracias. Ok, ok. Pablo, ¿has visto acerca de algo sobre programación funcional? ¿Te han dicho algo? ¿Estás ahí, Pablo? Octavio. De hecho, nada más hay un Pablo. O que quieras participar en el chat. Ok. Paulina, Obando. No te preocupes con la carita triste. ¿Les explicaron acerca de la programación funcional? Mm, según yo no, pero si no mal recuerdo viene siendo así como centrado a qué cosas, bueno, qué resultados o sea, uno quiere obtener, vaya. O sea, no es como tal cómo quiero yo obtener esos resultados, sino qué quiero yo sacar. Ok, Y por ejemplo, en Python, si no me recuerdo, viene siendo como la utilización de filter y map y todo ese tipo de cosas. ok, muy importante. Gracias. Rafael, les explicaron acerca, y es muy importante el tema de filter y map. Es muy, muy interesante porque lo vamos a ver hasta ya al final. Son temas muy expertos que les van a dar una diferencia entre los programadores. Pues a lo mejor no me gusta mucho expresarme de esta manera, pero sí les van a dar una diferencia entre ser alguien como con habilidades normales a tener habilidades un poquito ya más avanzadas, ¿vale, chicos? Cuando vayamos a esa parte de la programación funcional, cuando sepan cuál es el jugo que le tienen que exprimir a esa pequeña fruta, o sea, en qué problemas yo voy a aplicar la programación funcional, chicos van a encontrar trabajo. Rafael, ¿viste algún tema sobre programación funcional? No que recuerde. Ok. ¿De qué semestre eres, Rafael? Este, Voy a pasar a cuarto, pero pues, mi profe estuvo muy feo, la verdad. Híjole, bueno. ¿Qué tema? No quiero que me digas el nombre del profe, pero sí estuvo muy feo porque nos estás diciendo que estuvo feo. No, sí, le voy a decir es Jorge Iván. Es que, pues nada más se ponía ahí como que a hacer código en la clase, pero no explicaba mucho. Ok. Bueno, gracias, Rafael. Santiago, dime, ¿sabes acerca de la programación funcional?
No, profe, con suerte terminamos abstracción. En po- Abstracción. Ok, interesante. De pura casualidad, ¿viste cómo tener o viste las partes de la interfaz? ¿En qué sentido? O sea, Las interfaces, ¿las vieron? creo que no. Ok, gracias. El otro Santiago. Pues si mal no recuerdo, creo que nada más llegamos a ver como tal la definición, pero implementación, como que no. Ok, interfaces, ¿alcanzaste a ver? Sí, sí vimos interfaces. Ok. Eh, Tlagi, ¿estás ahí? Ulises, David. Ok, déjenme un momento. Ok. Valerie, ¿estás ahí? ¿De qué semestre eres? ¿O a cuál pasaste? Ok. ¿Llegaron a ver en programación orientada a objetos interfaces? En lo mientras, Eduardo. Aquí estoy, profe. Ok, Ulises, dame un momento, Eduardo. Bien, bien, Ulises. Gracias. Eduardo. Sí. Ujú, Pues con programación funcional, de ujú. lo único que me acuerdo era que era bueno, que era un paradigma de programación, creo que estaba enfocado en funciones puras, pero no me acuerdo qué es lo de funciones puras. Interfaces, interfaces sí, sí no lo vimos. Ok, interfaces no llegaron a ver. No. Ok, vale. Es que, como lo habían dicho ya más arriba, usualmente siempre llegan a llegar hasta abstracción. Casi es muy difícil que lleguen a tocar esos temas. Víctor, Sí, profe. ¿llegaste a ver lo que viene siendo programación funcional o interfaces? Mm, Interfaces creo que sí, pero igual tengo un recuerdo de que el profe nos mencionó algo sobre un código que era programación funcional, pero no recuerdo bien qué era. Ok, un momento. ¿Se acuerdan del tema de herencia, chicos? Ok, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar acerca de la herencia? De Ah, pues maneras. Ajá. bueno, pues básicamente es la capacidad, bueno, de que, como el mismo nombre lo dice, que pueda heredar otra clase los métodos de una. Ok. Mm, un ejemplo, por ejemplo. Dame un ejemplo sobre herencia en Java. Pues, por ejemplo, sería tener una clase, no sé, tipo persona que tenga nombre y edad, y otra que sea tipo empresa, que de ahí se pueda, bueno, que de clase persona pueda heredar los métodos que tengan que ver con el nombre y la edad. Ok. Tanto biológicamente como en Java, ¿podemos tener dos padres? No. Es correcto. Ahora, por ejemplo, esa es la diferencia entre una interfaz, ¿vale? Cuando nosotros manejamos una interfaz, puedo yo heredarle los métodos, solamente métodos, chicos, a los hijos, ¿ok? En herencia solo puedo hacerlo con un solo padre, pero no puedo tener más.
¿Ok? Esa es una de las muchas también implementaciones de lo que viene siendo una interfaz. Pero, ¿cuál es la característica principal de una interfaz para aquellos que a lo mejor no pudieron alcanzar a ver ese tema? Es, en Java, yo creo un paquete, ¿vale? Por ejemplo, puede ser... puede ser, puede ser un animal. Voy a crear el paquete llamado animal y también voy a crear una clase, o más bien, en vez de clase, voy a crear una interfaz que se va a llamar animal. En vez de tener public interface, más bien public class, voy a tener public interface, ¿vale? Recordemos que esta primera línea de aquí que tenemos arriba hace alusión al paquete en el cual yo me encuentro, ¿vale? O sea, la carpeta en la que yo voy a estar trabajando. Entonces tengo package animal, ¿vale? Porque justamente es animal en donde yo me encuentro. Ahora, dentro de ahí tengo mi interfaz, que va a ser pública, modificador de acceso, va a ser una interfaz y también se va a llamar animal. Ahora, característica principal de una interfaz es de que yo no puedo decirle qué va a ser mis métodos. Y, ojo también, no puedo poner atributos. O sea, si yo pongo public string nombre, punto y coma, me va a dar un error porque esto no es posible, ¿vale? Yo en una interfaz no puedo inicializar un atributo, no puedo decir una característica, incluso si intento darle un nombre, ¿qué pasa aquí? Aquí me está dejando porque aquí ya le estoy dando el valor, pero no estoy inicializando, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí yo estoy inicializando. Entonces, aquí sí me está mandando el error. Cuando yo le doy el valor, deja de darme un error. Pero las interfaces van a ser caracterizadas porque los métodos no deben de contener absolutamente nada. Díganme un método de un animal. Chicos, el que sea. Por micrófono, porque no estoy viendo el chat, si se puede. Por favor, denme un método de la clase animal. Recordé que... ¿correr? ¿Lo puedes volver a repetir? Correr. Ok, ¿qué se te ocurre que pueda hacer correr? Un método string puede... ¿Qué va a hacer ese método? ¿Qué quieres que haga? Esa es abstracción, chicos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué va a hacer correr? Podría ser un booleano para ver si sí está corriendo o no está corriendo. Pero eso suena más a un atributo, ¿no? ¿O crees que sí podría ser en un método? ¿Puedo o no puedo? No, sí. No. Sí se puede, ¿vale? Si yo pongo un boolean, correr, con un método vacío, punto y coma. No me da ningún error. Pero, ojo, ¿cuál es la diferencia entre si yo hubiera hecho una clase, por ejemplo, animal, 2, aquí, en esta clase, yo tengo un public boolean correr, ya sea en minúscula, mayúscula, como ustedes digan, pero vean la diferencia entre un método, ¿vale? De hecho, aquí nos está mandando un error porque necesita forzosamente un valor de retorno, que en este caso le vamos a poner como true. Pregunta de rápida. ¿Cuál es el valor por defecto de un boolean, chicos? ¿Me pueden dar el valor de un boolean por defecto?
¿Qué les aparece cuando buscan eso? ¿Cuál es el valor por defecto? Porque ¿Nulo? en algunos puedes... ¿Cómo? ¿Nulo? No. Boolean solo puede tener dos valores, falso o verdadero. ¿Vale? True o false. 0 y 1. ¿Cuál es el valor por defecto? Porque si yo me voy acá arriba... ¿Cómo? ¿Lo pueden volver a repetir? Falso. Ok, es correcto. Si yo pongo boolean is ok, me está pidiendo que forzosamente la inicialice, pero vamos a ver si... Si yo la pongo, por ejemplo, en una clase, ¿vale? Esta misma variable vale falso. De hecho, vamos a ver qué nos dice Colab. Ay, muchos estaban poniendo en el chat. Sí, yo pongo bool. Creo que tampoco nos deja porque no está... A ver. No está definida, la tenemos que definir. Pero en una clase, el valor por defecto del boolean sí va a ser falso. ¿Vale, chicos? Esa es una buena respuesta. Ahora, una interfaz va a tener como característica que nosotros no podemos inicializar ese método. Aquí no me está mandando un error, no me está diciendo que yo tengo que decir o retornar si quiero un valor falso o verdadero. En esta clase sí me lo está pidiendo porque es una clase. En esta que es una interfaz, no me está pidiendo absolutamente nada. Sin embargo, cuando yo herede el método, o más bien la interfaz animal, tengo que utilizar el método correr, sí o sí, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vayan a crear una interfaz, sí o sí tienen que ocupar los métodos que están definiendo en su interfaz. Por ejemplo, si yo traigo otro método llamado void de vacío, ¿vale? No voy a retornar nada. Recuerden que es la palabra reservada para no retornar. Y le voy a poner dormir o tiempo, dormir, punto y coma. Si yo creo una clase en donde voy a ocupar esa interfaz, perro, puedo crear otra clase llamada gato y palabra reservada para que yo pueda traer esos métodos es implements. Yo voy a implementar la interfaz, o sea, voy a traer el animal a mi clase gato. Me va a mandar un error porque me está diciendo, ya tienes tu clase gato, pero, ¿qué crees? Tú en tu clase gato creaste, o más bien en tu interfaz, creaste correr y tiempo de dormir. Entonces, necesito que utilices esos dos métodos dentro de gato. Si yo sobrepongo el cursor en mi IDE de IntelliJ, me dice implementar los métodos, le voy a dar que sí, y me va a decir, ok, de la interfaz de animal te voy a poner void, bueno, el correr, el boolean, y el void de tiempo de dormir. Le voy a dar en ambos, los voy a seleccionar, le doy ok, me trae esos dos métodos, y aquí sí o sí tengo que utilizarlos. Si no lo voy a utilizar, no pasa nada, déjalo vacío. Pero hay una incoherencia, bueno, es incorrecto que yo implemente una interfaz y no vaya a utilizar los métodos. Por algo estoy utilizando una interfaz, ¿vale? Es porque voy a tener que implementar. ¿Cuál es el objetivo de una interfaz? Que no escribamos tanto código.
¿vale? Va a ser el mismo método. Ahora, esta palabra reservada, override, en programación orientada a objetos, cuando están creando clases, ¿dónde ven esta palabra? Esta notación, ¿en dónde la ven? En un método específico. ¿Cuál es ese método específico, chicos? ¿En dónde ven por primera vez en programación orientada a objetos @override? Cuando yo creo, por ejemplo, tengo la clase animal 2, voy a traer el objeto, voy a crear un objeto de la clase animal 2. Animal 2. Voy a importar la clase. Animal 2. Nos está importando. Lo voy a sacar manual. Ahí está. El import, recuerden que va a ser el paquete, punto, y accedo yo a la clase, ¿no? Entonces tengo animal 2 y el objeto se va a llamar animal. Ahora, ¿qué pasa si en el print le pongo animal? ¿Qué me va a mandar, chicos, cuando imprima animal? Cuando imprima el objeto. Ah, y José Julián ya nos contestó. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé ejecutar a la impresión de un objeto? ¿Qué me manda? ¿La dirección de qué? Es correcto, de memoria. Si yo pongo animal, creo un objeto y lo mando a imprimir, es default que me va a mandar la dirección de memoria del objeto. Y no me va a mandar las características. La primera vez que ustedes utilizan el @toString es cuando le van a decir al objeto, oye, ¿sabes qué? No quiero que me imprimas la dirección de memoria, quiero que me imprimas las características del objeto. Por ejemplo, correr, y voy a darle clic derecho a la clase, voy a darle en generar, le voy a dar toString, voy a crear el toString con el atributo de correr, lo genero, me voy a mi main, ejecuto, y ya no me aparece la dirección de memoria. Me aparece los atributos del objeto que yo estoy mandando a impresión, que en este caso es la clase animal 2. Animal 2 contiene un booleano llamado correr y le estoy diciendo al método toString, oye, cuando te manden a llamar, cuando quieran hacer una impresión del objeto, tú lo que vas a retornar son los atributos. Entonces, la primera vez que ustedes ven el @override es cuando hacen el método toString. Cuando van a sobreescribir el método toString original de Java, o sea, de las clases maestras de Java, ustedes van a sobreescribir ese método y lo van a poner como ustedes quieran. Si quieren ponerle aquí correr rápido, si quieren ponerle, etcétera, lo que ustedes quieran en el método toString, al momento de ejecutarlo, va a funcionar. Correr rápido. Esa es la primera vez que ven el @toString. Entonces, cuando yo me voy a una interfaz o cuando importo la interfaz, el override me está diciendo, vas a sobreescribir el método que tú habías hecho en tu interfaz.
que en este caso es correr, y tiempo de dormir. Esas son las interfaces en Java.